Hola, bueno, ya estamos en la segunda semana de nuestro MOOC y vamos a abordar un poquito la política exterior de China. Tiene muchísimo interés porque sabemos que China en realidad fue un país que estaba a puertas cerradas. En el año 221 a.C. comenzó la construcción de la muralla por medio de la invasión a los bárbaros, pero no sería hasta la dinastía Ming, esa dinastía esplendorosa, hacia los años 1400, que nosotros decimos que Colón llegó el primero a América. Pues no, pues los chinos dicen que fue el almirante Zen Le. Y fue un momento de gran esplendor, los canales fluviales de China, la ciudad prohibida, fue momentos de grandes construcciones y sobre todo de la muralla china, que quedaría finalizada. En realidad China consideraba que su cultura era la cultura por antonomasia, no consideraba que necesitaba civilizarse por ir a visitar otros países. Sin embargo, nosotros, Europa, en el marco del Renacimiento y de los descubrimientos, sí que comenzamos, ¿no?, con nuestros viajeros, con nuestros misioneros, a intentar llegar a otros lugares. Bien, esto al final tendría un precio para China. Sabemos que llegaría el siglo entre 1860 y 1900 de la humillación, donde China quedaría atrás, con la gran revolución industrial en Europa, etcétera. Y esto supondría que, en realidad, el sistema imperial y feudal permanecería hasta la Primera República, en 1912. Y, por cierto, en un periodo de gran instabilidad, como ya hemos visto, porque va a tener las invasiones de los japoneses, el problema de los nacionalistas y comunistas, una guerra civil en China, y podemos decir que China comienza a organizarse como Estado, ¿no?, como el Estado comunista hacia 1949. Después vendría todo el cambio de la política exterior por la economía. Entonces podremos decir que China va a pasar del comunismo, de un Estado comunista nacionalista, al pragmatismo, y que esto va a determinar la política exterior como en 6 periodos, que es lo que vamos a ver: la alianza sino-soviética, el momento de los años 60 con la Guerra Fría, este acercamiento a Estados Unidos en los años 70, después el momento de Deng Xiaoping con la internacionalización a pleno pulmón, después va a pasar todo el tema de Tiananmen, que va a llevar a un perfil bajo en la política exterior y una política exterior más asertiva. Esto lo vamos a completar con un artículo que voy a colgar en este parte del MOOC, que creo que podéis leer y que os va a ayudar a sentar todos estos conocimientos. Pero vamos a ver una pequeña introducción a este artículo para animaros a leerlo. En los años 50, China, por supuesto, en este Estado comunista, va a seguir la República Soviética y este modelo, y en un principio firma un tratado, el Tratado Chino-Soviético de Amistad, falta aquí una de alianza y ayuda mutua, pero ciertamente había una desconfianza entre Mao y Stalin. Stalin un poco despreciaba el Partido Comunista de China, pero China necesitaba a Moscú porque necesitaba esa participación en el marco internacional, necesitaba un respaldo, un marco donde entrar. De Estados Unidos, China se aleja tras la guerra de Corea. Y lo que pasa es que mientras va avanzando el proyecto comunista de China dentro del marco del Estado comunista, Mao tiene también sus momentos de inestabilidad y de dudas. Primero porque el plan quinquenal que se pone en marcha en 1953, con una economía planificada muy centralizada, pues generaba cierto miedo, porque en otros países, como había pasado en Praga, la clase burocrática se había rebelado, ¿no? Entonces Mao también tenía sus temores. Y por otro lado, Moscú ya no respaldaba la estrategia de Pekín. Es más, Pekín identificaba a Moscú como un posible enemigo. Esto le llevó a China a acercarse a Washington, pero no en el periodo después de Mao, sino previamente al momento de Mao. ¿Qué significa esto? Que China en realidad adoptaría una estrategia pragmática de interés propio, al margen de la ideología, ya mismamente con Mao. El acercamiento a Estados Unidos vino a través de la diplomacia del ping-pong, unos jugadores China, que por fin esa muralla china de la que hemos hablado se rompe, bueno, generó muchísima expectación estos primeros encuentros, porque China realmente es que había estado cerrada muchísimo tiempo. Entonces los jugadores de ping-pong se trasladaron a Estados Unidos y Nixon entró por primera vez ya en China, tras las conversaciones de Kissinger, etcétera. ¿Qué supuso? Esto supuso beneficios para China, por supuesto, porque consiguió entrar en Naciones Unidas en el año 1971, y también el reconocimiento por parte de Nixon de la política de una sola China, que perdura hasta ahora. Ya sabemos que Trump llamó a Taiwán y que esto sentó mal. Bueno, pues estas bases ya estaban sentadas, las relaciones entre China y Estados Unidos en los años 70. 50 años más tarde, pues Trump un poco las desestabiliza.
Y esta integración en la política exterior continuaría con Deng Xiaoping, por supuesto, que ya le daría el empujón definitivo. Ya hemos repetido la dichosa frase de que a Deng Xiaoping no le importaba si el gato era rojo, negro, blanco, lo que sea, sino que le importaba era que cazara ratones. Yo me río de mí misma porque no me sé ni el refranero español. Bueno, esa era la idea, ¿no? Bien, entonces, este periodo de puertas abiertas significó el impulso definitivo a la economía. Bueno, sabemos que se produce una transitología, Deng Xiaoping cambia todas las políticas para conseguir, bueno, por ejemplo, la educación que había sido tan duramente castigada en la Revolución Cultural, pues ahí le da un fuerte impulso, etcétera, lo que se llamó las 4 modernizaciones. Y esto significó que, bueno, pues, por supuesto, traer inversión, tecnología, conocimientos de otros países. Y en este momento de acercamiento a Estados Unidos, pues China también juega sus cartas y se acerca de nuevo a la Unión Soviética con Gorbachov, sin decantarse por ninguna de las dos opciones. Bien podemos decir, que se me ha olvidado decir, que la idea de cuando China deja de seguir a la Unión Soviética se produce en los años 60. Y desde ese momento China ya marca un socialismo con características chinas. Y esto lo continuaría también al margen de la Guerra Fría y al margen de todos los sucesos, Deng Xiaoping hasta ahora, ¿no? Que se toma también de un mercado, una política de economía de mercado con características socialistas, con características chinas. Bien, ¿qué pasa en los años 80? Bueno, la política exterior de China se ve seriamente dañada por lo que sucedió en Tiananmen. Mientras China estaba buscando cómo modernizar su Estado y cómo situarse en un mundo que estaba cambiando, porque por supuesto se estaba próxima a la caída del muro de Berlín. Bueno, pues en este contexto China reprime a los estudiantes en Tiananmen y esto supone pues eso, una sanción y un aislamiento diplomático a China muy claro. En ese contexto, Deng Xiaoping se da cuenta que para mejorar las relaciones lo que tiene que adoptar es una estrategia de bajo perfil, le llama la estrategia de los 24 caracteres. Observar con calma, asegurar nuestra posición, afrontar los hechos con tranquilidad, esconder nuestras capacidades y ganar tiempo, mantener un perfil bajo y nunca reclamar liderazgo. ¿Por qué? Porque China ya se veía como una amenaza. Bueno, pues sabemos que el desarrollo económico, ¿no? Bergolat habla de una segunda revolución, fue de tal, o sea, las tasas de crecimiento del país eran tan tremendas, pues que ciertamente, y el cambio laboral que supuso con el marco de la globalización, los conceptos de globalización, toda esa revolución en el mercado económico, que ciertamente a China se le veía como se le veía antes, ¿no? Como el peligro amarillo. Entonces, esta estrategia de bajo perfil, ¿no? Mantenerse como lo que se llamaría el ascenso pacífico, y después lo cambiamos a desarrollo pacífico, tuvo su éxito, porque las Olimpiadas se celebrarían en el 2008 y China entraría en la Organización Mundial del Comercio. De hecho, bueno, sabemos que en el 2004, previamente a las Olimpiadas, Hu Jintao ya había recuperado los valores confucianos de armonía social, de buen gobierno, esta ética confuciana, para, digamos, poder impulsar una política también ética, que diera imagen de que había una ética dentro de ese país y que de esta manera China iba a contribuir como un polo más al mundo, no como una amenaza, sino que iba a construcción de un mundo multipolar y de hecho interpolar. De hecho, en el 2006 podemos hablar de chimérica, un concepto que relacionaba a Estados Unidos con China, ya que China comenzaría a prestar dinero a Estados Unidos, luego pasaría la crisis de Estados Unidos tremenda en el 2008, que efectivamente China seguiría prestando dinero, mientras Estados Unidos le compraba los productos a China. Y esta nuestra nueva relación interpolar es la que se mantiene todavía hoy, ¿no? De hecho, China lo que está haciendo, en cierta manera, aparte, bueno, revitalizar la nación, impulsar el consumo, etcétera, reforzar el ejército, ¿no? Cada vez bueno, ya sabemos la compra del primer portaaviones ruso, pero ahora está como el segundo que entrará en el 2020, está ciertamente pues, intentando convertirse en una gran potencia y además ha creado lealtades con todos. Sabemos que en África fue para comprar las materias primas para convertirse en la primera fábrica del mundo y bueno, ahí entró muy bien, al margen de las ideologías, con todo el tema de las infraestructuras. De hecho, por otro lado también ha creado la estrategia Win to Win, One Road, One Belt, una ruta, una franja, que se refiere a toda la construcción de infraestructuras en la nueva ruta de la seda, que tiene una vertiente marítima y una vertiente terrestre. Bueno, sabemos que el tren llega desde China hasta Madrid, esto ya lo hemos oído. Y bueno, también las posturas hacia el cambio climático, pues más suaves, ciertamente dentro de los acuerdos internacionales en el 2014.
podemos decir casi hasta que es el siglo de China, ¿no? Desde ese ascenso pacífico, que después se llamó desarrollo pacífico porque ciertamente China es un país en vías de desarrollo y todavía tiene esas desigualdades sociales muy fuertes, y desde esa estrategia de no ocupar el papel protagónico, sino ser una potencia entre las otras, está alcanzando grandes éxitos. De hecho, podemos decir que ha creado muchas deudas. Por ejemplo, toda la inversión que ha hecho en América Latina. Pues vas a Ecuador y sabes que la energía, para recoger la energía en los ríos, pues están poniendo sus infraestructuras los chinos. Casi están comprando las Islas Galápagos. Cualquier parte que vayas, el nuevo canal que se está haciendo para cruzar, que no es el de Panamá, sino que es ahí en el centro de América, es que ahora no me sale el país. Bueno, no me está saliendo el país, me he quedado aquí en blanco. Bueno, el caso es que China se está convirtiendo en un país en el que, con estas lealtades prestadas, pues todos sabemos que es muy difícil contradecir a tu dueño. Y unas relaciones con Estados Unidos, un acercamiento a la Unión Soviética, que lo vemos perfectamente ahora con Corea. Corea del Norte, el despertar y la desestabilización del área asiática, pues China se acerca a Rusia. En este sentido podemos decir que es el siglo de China. Pues muchas gracias.